buenos días, amada iglesia. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder verlos a cada uno. Qué privilegio estar con ustedes en esta mañana. Muy buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén viendo nuestros amigos, nuestros hermanos en el canal de YouTube de Centro Cristiano de Machala. Bienvenidos a esta su casa y que juntos podamos en esta hora disfrutar de la presencia y de la palabra del Señor. Estamos disfrutando de la presencia del Señor en realidad, porque ese debería de ser la búsqueda de cada día, ¿verdad? Estar disfrutando de la presencia de Él, disfrutar de su palabra, disfrutar de todo lo que nos tenga que decir. Eso es lo más importante para nosotros como hijos y como pueblo del Señor. Yo le invito a que ahí donde está, cierre un momentito sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Bendito y amado Dios, muchísimas gracias, Señor, nuevamente porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, amado Señor, porque tú nos has dado vida y nos has dado salud y nos has dado energía para poder estar aquí. Señor amado, en tu nombre queremos extender bendición sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos, de tus hijos que por cualquier circunstancia no han podido llegar. Que seas tú con ellos, Señor. Si hay problemas de salud, que tu preciosa mano se pose sobre ellos y seas trayendo sanidad para sus cuerpos, Señor. Bendice a tu pueblo en donde quiera que esté en este momento, a cada uno, Señor, y ponemos este tiempo delante de ti. Como siempre, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría de lo alto para entender tu palabra, Señor, para aprender tu palabra, para escudriñarla, pero que nos dé mucha sabiduría para ponerla en práctica, porque eso es lo que tú nos pides, Señor, no solo saberla, sino vivirla cada día. Gracias, amado Señor, por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué estuvimos celebrando en esta semana en nuestro país? ¿Quién recuerda? El primer grito de independencia, ¿verdad? Aquí en nuestro país, el día martes 10 de agosto estuvimos celebrando nuestra mayor fiesta patria aquí en el Ecuador, el primer grito de independencia. Estuvimos recordando que el 10 de agosto de 1809, un grupo de criollos, como los llamaron, decidieron unirse, hacer su propio gobierno, independizarse, dejar de pertenecer a la corona española. ¿Por qué? Porque entendieron que estaban viviendo en esclavitud y que no era justo y que no era agradable y que no era bueno para ellos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para nosotros, y yo espero en el Señor que todos los que estamos aquí, también hubo un día de independencia, o nuestro día de libertad, ¿sí o no? Nosotros también tenemos un día especial de independencia. Ese día glorioso en el que entendimos, en el que nos dimos cuenta que estábamos viviendo en esclavitud, que estábamos viviendo una vida, valga la redundancia, que no valía la pena. Una vida que nos estaba haciendo daño, una vida que nos tenía en opresión, una vida que en realidad no nos estaba llevando a más vida, sino que nos estaba llevando en realidad hacia la muerte. Pero gracias al Señor que llegó nuestro día de la independencia. Gracias al Señor que un día la venda cayó de nuestros ojos y pudimos darnos cuenta que ahí estaba el Señor, guiando el camino, mostrándonos a través de su palabra, a través de la luz de su palabra, nos estaba mostrando el camino de la libertad. Y qué bueno que ese día de la libertad llegó para cada uno de nosotros. Así que todos los que estamos aquí tenemos 2 días de cumpleaños. El día que nacimos en la carne, que nacimos de nuestra mamá, ese es un cumpleaños. Pero el más importante es el día de nuestra independencia, que ese es nuestro segundo cumpleaños, cuando nacimos espiritualmente. Y muchas veces nos olvidamos de festejar ese día de cumpleaños espiritual. Le damos más importancia al cumpleaños carnal que al espiritual. Y el carnal, gracias al Señor que nos prestó la vida, pero en su momento la va a volver a tomar.
Pero en el cumpleaños espiritual, ese no va a tener fin. Porque el día en el que usted termine su vida aquí en la tierra, carnalmente, en realidad comienza la vida eterna. Y ese cumpleaños debería de ser el más importante para cada uno de nosotros. El día de nuestra independencia, el día de nuestra libertad. Si usted no lo recuerda, empiece a hacer un poquito de memoria, dígale al Señor que le recuerde ese día precioso, anótelo por ahí y festéjelo, cada año festeje ese día de su independencia. Aquí en nuestro país, por el Día de la Independencia, se hacen bastantes homenajes y se recuerda a los héroes y todo lo demás. Ok, usted tiene su día de independencia y es muy importante que lo pueda recordar y que lo pueda festejar por lo alto, porque es el día en el que usted nació y nació para vida eterna. Amén. Vamos a disfrutar ese día de independencia, ese día en el que abrimos nuestros ojos, como dije, ese precioso regalo de la salvación que el Señor nos dio. Si hemos llegado a ese punto de tener nuestro día de la independencia, entonces podemos declarar con autoridad: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso nos dice en Salmos capítulo 18, verso 2. Ese debe de ser nuestro versículo recordando nuestro día de independencia. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Esas dos palabras marcan nuestra vida, mi libertador. Qué hermoso privilegio poder llamarlo de esta manera al Señor. Si hay alguien de repente en esta hora, aquí en la iglesia, o alguien que nos está mirando, y todavía no ha tenido su día de independencia espiritual, yo le animo a que lo piense, que escuche la voz del Señor, ofreciéndole ese día especial. No se haga de rogar, no se haga de oídos sordos, más bien sea sensible a la voz del Señor que lo está invitando y le está diciendo que Él quiere ofrecerle ese día especial en su vida, ese día que usted pueda recordar que empieza a caminar en vida eterna. Volviendo al versículo de Salmos capítulo 18, cuando decimos mi libertador y nos apropiamos de esas palabras, estamos reconociendo que la salvación que tenemos no vino por nuestras manos. Nosotros festejamos el Día de Independencia de nuestro país, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por algo que hicieron esos hombres que en el año de 1809 se levantaron para obtener la independencia. Espiritualmente hablando, nosotros tenemos un héroe sobrenatural. Tenemos un héroe que lo puede todo, que es nuestro precioso Señor. Él es nuestro libertador. Él es el que hizo todos los méritos para que nosotros ahora tengamos y disfrutemos la libertad en la que vivimos. Todo lo que tenemos ahora es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó un altísimo precio para poder darnos la libertad. Cuando recordamos lo de nuestro país, siempre se recuerda a los héroes que dieron su vida por la patria y derramaron su sangre por la patria, y les damos gracias porque por eso disfrutamos el país que tenemos ahora. Pero ¿por qué muchas veces, como dije hace un rato, no le damos importancia al día de nuestra liberación, de nuestra independencia, de nuestra libertad, cuando el héroe de héroes, cuando el Dios todopoderoso guerrero fue quien dejó su vida en esa cruz hasta la última gota de sangre por darnos nuestra libertad, por darnos nuestra independencia? Por eso en el Salmo 18 que leímos dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación. El Señor es la fuerza de nuestra salvación. Recuerde que nosotros no hicimos absolutamente nada. Él es la fuerza de nuestra salvación. Y esa salvación y esa libertad que el Señor nos dio, tenemos que defenderla. Tenemos que disfrutarla, sí, pero tenemos que defenderla también. Tenemos que trabajar por ella cada día. No es cuestión de que ya recibí la libertad y ya está bien, entonces sigo con mi vida como siempre. No. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 nos dice: estad pues
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos está recalcando quién nos hizo libres, quién padeció para darnos la libertad. Y la mejor manera que nosotros tenemos de mostrarle nuestro agradecimiento al Señor Jesucristo por su sacrificio es cumpliendo aquello que dice la Escritura, lo que acabamos de leer. Que estemos firmes en esa libertad y que en ningún momento volvamos a caer, volvamos a ser sujetos del yugo de la esclavitud. Yo creo que nadie de nosotros quiere volver a lo que era antes. Yo estoy segura que aquí hay testimonios fuertes, testimonios bien especiales, testimonios que tocan el corazón de su vida antes de conocer a Cristo. Seguramente su vida fue muy difícil. El Señor, yo estoy segura que de aquí ha rescatado a muchas personas de las garras de pecados terribles. Y en realidad nosotros calificamos los pecados. Delante del Señor usted sabe que no se califica. Pecado es pecado, no importa el color, no importa el tamaño, pecado es pecado. Pero nosotros que calificamos los pecados, muchos de nosotros, hemos venido de vidas terribles, de vidas que no valían nada, y el Señor nos rescató. Y mi manera de agradecerle a Él esa libertad que me dio es justamente defendiéndola, guardándola, atesorándola, peleando por ella cada día para mantener mi libertad y no permitir volver a caer en lo que yo era antes. Porque eso no es más que una persona malagradecida delante del Señor. Eso simplemente significa decirle al Señor, tu sacrificio sí fue bueno, pero para mí no vale gran cosa. No vale gran cosa, prefiero volver a lo anterior. Yo creo que eso es lastimar demasiado el corazón de Dios. Y lo nuestro no es lastimar el corazón de Dios. Lo nuestro es honrar su nombre y agradecer todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 18, voy a leer de la traducción al lenguaje actual, dice muy claramente, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. En este verso hay dos palabras claves, antes y ahora. Antes, por lógica, es pasado, ya fue, eso ya no está, ya no existe. Antes eran esclavos del pecado, ya no más. Ahora, por obediencia a la palabra, por amor a nuestro Señor, en agradecimiento a nuestro Señor, somos libres. Pero la libertad que el Señor nos da no es solamente para alardearla, no es solamente para sentirnos cómodos con la libertad que tenemos. El versículo nos está diciendo muy clarito aquí que hemos sido librados del pecado y ahora estamos al servicio de Dios para hacer el bien. La libertad que el Señor nos dio tiene un propósito. No es solamente gracias, soy libre y ya, está todo bien. El Señor nos dio esa libertad con un propósito. Recuerde que el Evangelio en sí es libertad. Las buenas nuevas de salvación son libertad para todas las personas que necesiten salir de la esclavitud del pecado. El Evangelio es libertad. Y entonces es nuestra responsabilidad y es nuestra misión delante del Señor compartir la libertad que nosotros tenemos, esta libertad que el Señor nos ha dado, compartirla con aquellos que todavía la necesitan. Fuimos libertados con un propósito, con una razón. Que esta libertad que nosotros tenemos la sigamos divulgando y sigamos ayudando a otras personas, guiando también a salir de la esclavitud del pecado y vivir en la libertad de la salvación. Esa no fue la misión de nuestro Dios cuando vino acá y se encarnó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La misión de Él fue venir aquí a darnos libertad, a compartir el Evangelio de salvación. Y si nos decimos hijos de Dios entonces, si somos libres ahora, esa es nuestra misión, seguir compartiendo
las buenas nuevas de salvación, seguir haciendo lo mismo que el Señor hizo. ¿No somos nosotros imitadores de Cristo? Como dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ok, somos imitadores de Cristo. Entonces tenemos que hacer lo que Cristo vino a hacer. Y eso significa venir a compartir las buenas nuevas del Evangelio para poder darle libertad a otras personas. No nosotros le vamos a dar libertad, pero a través de lo que compartamos, estas personas van a llegar a la libertad en Cristo. Y esa es nuestra misión, eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de libertad. De acuerdo al diccionario, ¿qué significa libertad? Porque a veces hablamos y hablamos de libertad, pero como que no entendemos su esencia. De acuerdo al diccionario común dice, la libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o también la facultad de no obrar, pero siempre es responsable de sus actos. Esa es la libertad. Usted escoge hacer una cosa, hacer otra cosa o no hacer nada, pero usted es responsable de sus actos y usted asume las consecuencias de la decisión que tome. Veamos también qué significa libertinaje, porque a veces nosotros confundimos términos. Libertad con libertinaje, y son dos cosas bastante diferentes. Libertinaje también es un tipo de libertad, pero es una libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Libertinaje es un desenfreno en las obras o en las palabras. Es una actitud de abuso de la libertad. Eso es el libertinaje. Y penosamente, muchas personas que conocen al Señor y que reciben su libertad, confunden los términos, confunden la situación y empiezan a vivir en libertinaje. Empiezan a vivir de disfrutar, por decirlo así, de una manera excesiva y abusiva de la libertad que el Señor les dio. Por eso tenemos que tener bien en claro la diferencia entre estas dos palabras, libertad y libertinaje. Nosotros hemos sido llamados a libertad, no a libertinaje. Si nosotros vivimos en libertad, entonces significa que para cada cosa que hagamos, porque me está diciendo que libertad es la capacidad que tiene el ser humano para escoger lo que va a hacer una cosa, hacer otra o no hacer nada. La decisión que nosotros tomemos, ya como hijos de Dios, va a depender de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos actuar solos, tiene que ser el Espíritu Santo quien nos ayude a tomar las decisiones. Porque de caso contrario muchas veces vamos a abusar de la gracia del Señor. Porque la libertad y la salvación que tenemos es por gracia. Recuerde que es por gracia, no por nuestras obras, para que no tengamos de qué gloriarnos, dice el Señor. Y lastimosamente muchas veces abusamos de la gracia del Señor y caemos en libertinaje. Vivimos en libertinaje, haciendo con nuestra vida lo que queremos, tomando decisiones sin pedir la guía del Espíritu Santo de Dios, leyendo la palabra, pero no haciendo caso a lo que ella nos dice. La leemos por leer, por cumplir, porque me toca, pero no porque quiero obedecerla. Y entonces estamos cayendo en libertinaje, pensando que podemos pecar libremente. ¿Por qué? Porque cuento con el perdón y la gracia del Señor. Eso es libertinaje. Dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice la palabra. No es ese el fin de la gracia. No es ese el fin de la gracia. Tenemos que ser sabios y administrar bien esa libertad que el Señor nos ha dado. Disfrutarla, pero hacerlo bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona empieza a vivir en abuso de su libertad, en abuso de la gracia que el Señor le ha dado, en realidad nunca entendió la magnitud de lo que significa haber sido libertado a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nunca entendió. Está viviendo a su manera. Nos dice en el libro de Gálatas, nos da un consejo precioso, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que el Señor nos da no es una libertad para este cuerpo, para la carne. No es esa la libertad que el Señor le da, para que haga con su vida, con su cuerpo, lo que le da la gana. No es esa libertad. Nosotros recibimos la libertad para nuestro espíritu, para nuestra alma, que es lo que le interesa más al Señor. Recuerde que este cuerpo es un estuche que el Señor nos ha prestado y tenemos que cuidarlo, claro que sí. Tampoco podemos dejarlo ahí, a la deriva. Tenemos que cuidarlo, claro que sí. Pero la libertad que el Señor nos dio no es para abusar de este cuerpo, la libertad es para disfrutarla en el espíritu. Porque tenemos que rendir cuentas delante del Señor de la libertad que Él nos ha dado. Esa libertad que tenemos que espiritualmente disfrutarla independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los hermanos filipenses, a los que vivían en Filipo, ¿dónde estaba el apóstol Pablo en ese momento? Estaba en la cárcel. Y usted lee el libro de los filipenses, ¿y qué hace Pablo? ¿Se está quejando? Ay, hermanos, les escribo porque estoy aquí con cadenas en las manos y en los pies. Me dan mal de comer, ya no tengo vida. ¿Eso fue lo que escribió Pablo en el libro de Filipenses? No, en cada palabra que el apóstol Pablo escribía, independientemente de su situación, porque pasó muchísimos años de su vida en la cárcel, y cuando lo escribió a los filipenses estaba allí, siempre escribió del gozo del Señor, siempre escribió de la fortaleza que el Señor nos da, de la libertad que el Señor nos da. ¿No está en el libro de Filipenses ese versículo que todos conocemos y repetimos un montón de veces? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo escribió Pablo estando en la cárcel. En la cárcel estaba su cuerpo, estaba dolido su cuerpo, estaba lastimado su cuerpo estaba con cadenas, pero su espíritu y su alma eran completamente libres en el Señor. Y él podía demostrarlo con las palabras que él escribía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, porque estaba en una situación terrible humanamente hablando, pero espiritualmente el gozo del Señor llenaba su vida. El gozo del Señor llenaba su vida, y ese es el tipo de libertad a la cual el Señor nos ha llamado, a que el gozo del Señor nos llene independientemente de la situación en la que estemos. Y usted sabe que es muy diferente gozo y felicidad, porque el gozo del Señor nadie me lo puede quitar. Puede estar en medio del dolor más grande, pero el gozo del Señor está allí. La felicidad un día está, otro día no, pero el gozo del Señor es constante. El gozo del Señor está allí para siempre. Y tenemos que aprender a disfrutar del gozo del Señor, a vivirlo cada día, a recordar que la libertad que Él me dio es para mi espíritu y para mi alma, no para que mi cuerpo haga lo que le dé la gana, no para yo utilizar mi cuerpo para lo que me dé la gana. No es ese tipo de libertad. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Pablo, a pesar de la situación en la que estaba, él estaba haciendo lo que fue llamado a hacer: ministrar la vida de los otros hermanos, servir a los otros hermanos. Acabamos de leer en el libro de Romanos que dice que hemos sido, que ahora que estamos libres del pecado, estamos al servicio de Dios para hacer el bien. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, sirviendo a los hermanos, ministrando la vida de los hermanos a través de sus cartas. No importando dónde estaba. Antes, ¿verdad?, era un perseguidor de la iglesia, como en el versículo, como digo, de Romanos 6:18. Antes, su vida de pecado. Pero ahora, el Pablo de ahora, estaba cumpliendo el mandato del Señor, de servir a su iglesia, de servir a los hermanos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. El apóstol Pedro nos dice, el Señor a través del apóstol Pedro nos dice que la voluntad de Él es que hagamos el bien, como libres que somos. Pero no como los que utilizan la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Nunca, nunca debemos permitir que el mal uso de nuestra libertad traiga como consecuencia que dañemos a alguien. Nunca debemos permitir que el uso de nuestra libertad dañe a alguien.
Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe cada día a usar nuestra libertad para que sea un instrumento de bendición. Para que con nuestras actitudes no lastimemos a nadie, no hagamos caer a nadie, porque eso lo que trae es maldición sobre nuestra vida. Por eso les digo que tenemos que ser sabios con el uso de la libertad que el Señor nos ha dado. Recuerde que el Señor nos dice en su palabra que el que hace caer a uno de sus pequeños es mejor que se ate al cuello una piedra de molino, ¿qué dice? Y que se arroje al mar. Simplemente eso. Tienes que estar consciente. Si con ese mal uso de la libertad que te estoy dando, por tu culpa haces caer a uno de mis pequeños, mejor amárrate una piedra grande al cuello y lánzate al mar, lánzate al río, donde quiera, porque estás haciendo un daño terrible. Un daño terrible. Por eso la importancia enorme de utilizar con sabiduría la libertad que el Señor nos ha dado. Hay un verso muy conocido por todos nosotros, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12, que a veces se tergiversa lo que está diciendo este versículo. Todas las cosas me son lícitas o todas las cosas me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Como dije, esta frase, especialmente al comienzo de que todas las cosas me son lícitas, se le da muchas veces un mal uso y se lo utiliza para justificar mi pecado. Porque somos así a veces, somos así de cara dura delante del Señor. Justificamos el pecado con eso de, sí Señor, pero tú dices que todas las cosas me son lícitas. Y el Señor dice, sí, pero te dije que leas todo, no solo un pedacito. Tienes que leer todo, dice que no todo te conviene. Y súper importante en este versículo, que hay que ponerlo en práctica cada día, la parte final. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna de esas cosas que me son lícitas, que me son permitidas, pero que no me convienen, que me hacen daño. Y esas cosas que no me son, que me son lícitas de hacer, pero que no me convienen, esas van a llegar a mi vida a cada momento. ¿Por qué? Porque son las cosas que yo practicaba en el antes. Estoy viviendo en el ahora del Señor Jesucristo, en el ahora de la salvación, en el ahora de la vida eterna. En el antes esas cosas dominaban mi vida. En el ahora van a seguir viniendo, porque no les gusta quedarse allá, van a seguir viniendo a mi vida. Pero es ahora, en mi ahora, donde yo tengo que cada día pararme firme y decir, yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ustedes. Todo el pecado que era antes va a seguir viniendo a su vida y lo va a seguir tentando. Y va a seguir viniendo a molestar. Si a usted antes le gustaba empinar el codo cada fin de semana y terminar al punto de no saber de quién se llama, ok, eso va a seguir viniendo. Y van a venir amigos que le van a ofrecer, y van a venir amigos que le van a decir, no, tómate una cervecita, no pasa nada. Pero usted sabe que ese problema de antes lo tenía en esclavitud. Entonces, con la sabiduría de Dios, usted no va a permitir que eso lo vuelva a dominar. Usted ahora tiene el dominio propio que le dio el Señor. Y ese dominio propio le va a decir, no gracias. Dame agüita, dame una cola, dame un juguito, chévere. Pero no lo de antes. Usted está viviendo en el ahora, en libertad. Y usted tiene que aprender a aplicar el dominio propio que el Señor puso en su vida, que lo marcó en el momento en el que lo aceptó como su Señor y Salvador. Y ese dominio propio es el que lo ayuda a vivir en el ahora. En el ahora del servicio al Señor, en el ahora de que no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas que me son lícitas, porque definitivamente no me convienen. En el ahora en el que por mi actitud puedo lastimar a la gente que está a mi alrededor. Entonces tengo que ser sabio y tengo que aplicar la palabra. Lo más importante es que tenemos que aplicar la palabra. Tenemos que buscar cada día alegrar el corazón del Padre. Y como hijos responsables delante de Él, tenemos que ser recíprocos a la confianza que el Señor pone en nosotros. Por eso pone ese versículo ahí, porque
Para el Señor es fácil en el ahora, simple y llanamente no permitir que venga nada de lo de antes. Y ya, nos hace vivir tranquilos y nada malo llega a nuestra vida, nada de lo de antes nos llega a tentar para vivir tranquilos. Pero el Señor dice, no, voy a confiar en ti. Voy a confiar en que vas a buscar sabiduría cada día para aplicar cada día sabiduría. Por eso permito que te llegue lo de antes, porque confío en que vas a tomar buenas decisiones y no vas a caer delante de la tentación. Y entonces tenemos que ser recíprocos con la confianza que el Señor pone en nosotros, recíprocos de mantenernos firmes en el ahora, mantenernos firmes en la libertad de salvación que Él nos da. Esa es una manera de agradar el corazón de Dios, de agradecer todo lo que el Señor nos da. ¿Sí se da cuenta de que somos privilegiados? ¿Somos bendecidos por el Señor? Oiga, no es cualquier cosa tener la confianza del Señor en usted. Cuando uno está en la escuela y la maestra le dice, no sé si se maneje todavía la costumbre, pero hasta hace unos años atrás, hay el librito que va de aula en aula que los maestros firman de asistencia y de no sé qué. Y para uno en la escuela era pero un privilegio que la maestra a usted le diga que es el encargado de andar con el librito de lado a lado. O era el privilegio que la maestra le diga a usted que es el encargado de siempre tenerle, no sé, los marcadores o algo. Era el privilegio que lo tomen en cuenta, ¿sí o no? Porque lo veían a usted una persona responsable, que iba a poder cumplir con lo que le habían solicitado. Ese era un privilegio. Imagínese el privilegio ahora, que el Señor Dios Todopoderoso ponga su confianza en usted. Está poniendo la confianza de Él en usted, por eso le dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Yo confío en ti, en tu sabiduría, en que vas a saber escoger lo bueno y desechar lo malo. Por eso tenemos que ser recíprocos con esa confianza del Señor. Si Él confía en mí, voy a portarme de tal manera que siempre siga confiando en mí. Porque eso además me trae bendición. Ese es un privilegio enorme y precioso para cada uno de nosotros. Hay personas que, como dije hace un momento, han decidido menospreciar la gracia del Señor porque creen que pecando como locos, hay perdón como locos. Sí, el perdón está, pero estamos desperdiciando toda la vida que el Señor quiere bendecirnos mientras estamos aquí. Dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22, también de la versión de la traducción al lenguaje actual, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Qué hermosa palabra, qué hermosa bendición. Imagínense, ahora son servidores de Dios. Cada uno de nosotros somos servidores del Señor. Y esto sí que es bueno, dice esta traducción, nos anima. Esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios nos asegura que tendremos vida eterna. Qué hermosa bendición. Solamente el vivir para Dios ya nos asegura la vida eterna. ¿Será muy difícil cumplir esto de vivir para el Señor? ¿Será muy difícil en realidad? Yo creo que no. Humanamente, solitos nosotros sí es difícil. Pero el Señor nos dejó al precioso ayudador, nos dejó al divino ayudador, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y con Él a nuestro lado, aquello que es difícil se va a convertir en algo fácil. Vivir en el Señor cada día con la ayuda del Espíritu Santo, ahí sí se vuelve fácil. Y eso es algo que tenemos que buscar. Si decimos que amamos al Señor, hagamos el sacrificio de vivir para Él. El sacrificio de vivir como Él. ¿Por qué es un sacrificio? Porque sí, para nosotros humanamente eso es duro. Pero como dije, con la ayuda del Espíritu Santo, ese sacrificio se vuelve algo agradable cada día. Vivir para el Señor, vivir como el Señor, que es lo que Él nos está pidiendo.
Recuerde que hemos sido hechos libres para servir a nuestro Dios, libres para hacer el bien, libres para amar y servir al prójimo de la misma manera que lo hace el Señor. Tal cual Él lo hace, así tenemos que hacerlo nosotros. Si para algunos no es fácil vivir en esta libertad espiritual, hay que recordarnos cada día que el crecimiento espiritual en nosotros nunca termina. Ese no termina. Vivimos en un constante proceso de transformación, en un constante proceso de aprendizaje. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es constante, cada día. Pero recuerde también que esa obra que Él hace en nuestras vidas cada día es cuando nosotros disponemos en nuestro corazón permitirle a Él que obre. El Señor es un caballero por excelencia. Él no hace nada, no nos fuerza a hacer nada. Todo tiene que nacer de nosotros. Recuerda lo que dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a Él y cenaré con Él. El Señor no dice yo entro o yo tumbo la puerta si no me quieres escuchar. No, Él dice yo te estoy golpeando la puerta. Es tu decisión abrir o no. Es igual con esto, es nuestra decisión permitirle o no al Espíritu Santo que haga su obra transformadora cada día. Y nos conviene decirle que sí. Porque necesitamos ser transformados para cuando el Señor Jesús regrese y nos lleve a vivir con Él en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Necesitamos ser transformados. Si no le permitimos al Espíritu Santo que nos vaya transformando, seguimos quedando en el antes. Y lo nuestro es avanzar cada día en el ahora, crecer y avanzar cada día en el ahora. Leí algo muy bonito en estos días y dice, sacar a alguien de la esclavitud es un rescate. Sacar la esclavitud de alguien, ese es un proceso. Porque el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado, gracias a Él vivimos en libertad. Pero sacar esa esclavitud que llevamos dentro, sacarla de nosotros, ese es un proceso. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que permitirle a Él hacer ese proceso todos los días, ese proceso para seguir nosotros avanzando y creciendo. Hay algunos que se niegan a este proceso y permiten que el antes siga viviendo en ellos. Y ese es un error muy grande. La verdadera libertad, recuerde que se alcanza cuando vivimos como lo hizo el Señor Jesús. La verdadera libertad en realidad solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. 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 Póngase de pie, querida iglesia. Amado Dios, mi libertador y Dios mío, qué hermoso, Señor, poder decirte con todo nuestro corazón, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Tú eres mi alto refugio. Gracias, Señor, porque tú nos permites disfrutar de esta libertad que tú nos has dado. Gracias porque podemos decirte con todo nuestro corazón, gracias, mi precioso libertador. Porque por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, ahora yo puedo disfrutar de esta libertad que tú me das. Amado Dios, yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo sigas transformando mi vida, Señor. Que tú sigas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Que cada uno seamos conscientes, mi Dios, que estamos en el proceso en el que tú nos estás poniendo cada día. Tú estás trabajando en nosotros cada día, transformando nuestras vidas cada día, moldeándonos a tu imagen cada día. Amado Señor, danos la sabiduría de lo alto para ir, Señor, viviendo como tú lo haces. Danos la sabiduría de lo alto para ir actuando y sirviendo como solamente tú lo haces. Amado Padre Celestial, gracias una vez más. Gracias por todo lo hermoso que tú nos das, por cada promesa que encontramos en tu palabra. Tu promesa de salvación, tu promesa de vida eterna, tu promesa de no dejarnos nunca. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias por la confianza que tú has puesto en cada uno de nosotros.
Queremos, Señor, no defraudarte. Queremos cada día hacer las cosas correctas y alegrar tu corazón, porque queremos ser cada día más como tú. Gracias, amado Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícela, Señor, y que pueda ser de bendición en la vida de cada uno de nosotros, y que pueda crecer y pueda fructificar, y que luego la podamos compartir, mi Dios, con quienes no la conocen. Gracias te doy, amado Señor. Gracias por cada una de las personas que están aceptando el reto de vivir, Señor, de la manera en la que tú nos llamas a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.